Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es recibe el perdón. El texto bíblico se halla en la carta de Efesios capítulo 1, versículo 7 y dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo, aquí hablando en este pasaje de las Escrituras, dirige esta carta a creyentes y les dice que el perdón de pecados es según gracia, no es según esfuerzo, según méritos personales que uno obtiene el perdón de pecados. El perdón de pecados es según gracia. Por eso es que el texto dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para poder conseguir el perdón de Dios. Solamente esto es un acto de su gracia que uno no consigue, sino que recibe el perdón de pecados cuando reconoce a Cristo como su único Señor y Salvador. Jesús en la cruz, Él murió por nuestros pecados, derramando su sangre preciosa. Y en este acto redentivo es que nosotros podemos recibir lo que Él ha logrado a través de su sacrificio, el cual es el perdón de nuestros pecados. En la Biblia vamos a encontrar que toda la confesión apostólica está hablando acerca de que el sacrificio de Cristo fue para el perdón de nuestros pecados. Hay mucha gente que está viviendo sin aceptar el perdón de Dios. Están batallando con condenación, temores, con sentimientos de culpa. Día a día está en su mente de ellos. Y no pueden sacar la condenación porque no aceptan el perdón de Dios. Para que haya una relación de confianza con Dios, debemos saber que Dios nos ama y que nos ha perdonado nuestros pecados. De igual manera sucede en una relación de pareja. Para que esta relación sea saludable y de confianza, tiene que haber amor. Y en ese amor tiene que haber perdón. No es un asunto de, me acuerdo de lo que hiciste en tu vida pasada y siempre trae a memoria esos hechos. Entonces esa relación no va a perdurar, sino va a ser dañada, porque en una relación de pareja saludable tiene que estar basado en el amor y en el perdón. Si hay amor, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esa es una relación saludable, una relación de confianza. Y también el perdón como otro elemento que forma parte en esta relación. Cuando hay estos elementos, la relación va a ser saludable y de confianza. Igual manera sucede con Dios. Con Dios también habrá esta relación de confianza cuando entiendas su amor, el amor de Dios por ti, el amor de Dios por nosotros, no tu amor por Él. Primero tienes que entender el amor de Dios por ti. Juan dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Primero tenemos que creer en el amor de Dios por nosotros. Y como respuesta a ese amor nosotros le amamos. Nosotros debemos tener la seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados mediante el sacrificio de Cristo. Usted tiene que confiar plenamente en el perdón de Dios y el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, porque la carta de Colosenses 2:13 dice: y Él os dio vida a vosotros, perdonando todos los pecados. Jesús, su sacrificio fue único y suficiente, y en ese sacrificio Él pagó el precio
de todos nuestros pecados. Pedro dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Primera de Pedro 2:24. Jesús ya llevó el pecado tuyo y mío hacia la cruz hace 2000 años. Isaías dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuya herida fuisteis curados. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él ya pagó el precio de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. No va a haber otro sacrificio más por los pecados de los hombres. Su sacrificio fue único y suficiente. Él ya murió por los pecados de toda la humanidad, aún de los que recién van a nacer. Él ya pagó el precio por el pecado de los hombres. Por eso es que ya la carta de Corintios dice que Dios no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5, versículo 19. Dios ya no está tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nadie va a comparecer ante el trono de Dios en razón de sus pecados, porque sus pecados ya han sido perdonados mediante el sacrificio de Cristo. Sí van a comparecer ante el trono de Dios aquellos que hayan rechazado a Jesucristo. Entonces la ira de Dios se manifestará sobre esas personas, pero no en razón de sus pecados, porque sus pecados ya han sido pagados mediante el sacrificio de Cristo. Hoy en día los hombres debemos recibir el perdón de nuestros pecados. Mucha gente está batallando con sentimientos de culpa, de condenación y temor en sus vidas. Ellos todavía creen que Dios es un Dios duro, severo, cruel. Todas nuestras imperfecciones, defectos, Dios lo está viendo en Jesús, en la cruz. Eso es lo que Dios está viendo. Cuando Él fue a la cruz, fue llevando todos nuestros pecados. No hay algún pecado que no haya Él llevado en su cuerpo sobre el madero. Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro. Entonces, el sacrificio de Cristo fue por todos los pecados de la humanidad. Y esto involucra el pasado, el presente y aún el futuro. Jesús no va a venir por segunda vez a resolver el problema del pecado del hombre. Él ya lo resolvió en su primera venida. Él ya resolvió el problema del pecado del hombre. Él no va a emitir juicios sobre los pecados de los hombres, pero sí emitirá juicios sobre aquellos que rechazan a Cristo Jesús. Ellos van a comparecer ante un tribunal, ante el tribunal de Dios, para ser juzgados por eso, pero no por sus pecados. Y la gente que todavía no tiene la seguridad del perdón de sus pecados, seguirá luchando contra estos sentimientos de culpa, condenación y temores. Y lo que va a provocar esta acción de no aceptar el perdón de sus pecados, lo que va a resultar es en que estas personas van a mantener esa creencia errónea de que Dios es duro, que Dios es severo. Y esto va a llevarlos a que ellos también sean duros con la gente, duros consigo mismo. Esto los va a llevar a castigarse a sí mismo y van a caer en el abuso de sustancias, en ser controlados por apetitos sexuales, en atracones de comida o trastornos alimenticios. Van a caer en adicciones a la pornografía, a esos juegos de azar, al alcohol, a las drogas, entre otros. Y la única manera de liberarse de esto no es con remordimiento o sentir pena por eso, porque la raíz de estos hábitos destructivos, de estos hábitos pecaminosos o adicciones, la raíz está en la condenación. Y la única manera de erradicar la condenación de nuestra vida tiene que ser aceptando el perdón de Dios, aceptando el perdón de tus pecados. Jesús ya murió por tus pecados. Él pagó el precio
por tus pecados a través de su sacrificio en la cruz. No va a haber otro sacrificio ya por los pecados de los hombres. Él ya pagó el precio de tus pecados. Dios es un Dios de perdón. Dios está viendo todas tus imperfecciones y defectos. Todas tus debilidades ya los ha visto en la cruz. Dios ahora está viéndonos en su Hijo amado, porque la carta de Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios nos ha colocado en su Hijo amado, en Jesús. La misma carta de Corintios dice que Cristo Jesús no conoció pecado. Entonces nosotros hemos sido colocados en la misma esencia, en la misma naturaleza de Dios. Dios nos ve en su Hijo amado y Dios ya no está viendo pecado, no está viendo mancha, no está viendo debilidades, imperfecciones, defectos. Dios no está viendo pecado en nosotros, porque estamos ahora en su Hijo amado, en Cristo Jesús. Y en su Hijo amado no hay mancha, no hay arruga, no hay defecto. Lo que Dios está viendo en su Hijo es justicia, santidad. Y ahí ha sido colocado. Hemos sido colocados por un acto de su gracia. Esto no fue por nuestros méritos, esto no fue por nuestro esfuerzo, esto fue un acto de su gracia. La carta de Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Uno recibe esa salvación por un acto de su gracia. La carta de Romanos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia que Dios nos imparte es también por gracia. Y el texto que hemos mencionado inicialmente en el desarrollo de esta exposición habla de Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados también es por gracia. Todo en el nuevo pacto se menciona los beneficios que ha traído la obra de Cristo y que el hombre puede participar de estos beneficios de la obra de Cristo no mediante su esfuerzo, sino solamente creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, en el mismo instante Dios te imparte su gracia. Esta gracia usted no lo obtiene por méritos personales, por vivir una vida íntegra, de obediencia, de fidelidad a Dios, sino que esto es un acto de su gracia. Dios se imparte a sí mismo, porque la gracia es Cristo mismo. Se imparte esta gracia hacia los hombres en el acto cuando reconocemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. En esta gracia ya está el perdón de tus pecados. Por eso es que Pablo dice: Él os dio vida perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Dios ya no está viendo los pecados de los hombres. Pero el único pecado que sí Dios no va a pasar por alto es el de rechazar a su Hijo Jesucristo. La deuda de pecado está cancelado. Usted no tiene que hacer mérito alguno para pagar esa deuda de pecado. Cristo ya lo pagó. Cristo ya murió, entregó su cuerpo en sacrificio, derramó su sangre preciosa ahí en la cruz del Calvario para otorgarte el perdón de tus pecados. Si quieres seguir todavía viviendo en el temor, con sentimientos de culpa y condenación, no aceptarás el perdón de Dios. Pero el amor de Dios por ti es único. Y en ese amor Él se entregó en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios nos conoce perfectamente, pero también nos ama perfectamente. Él ya no está viendo nuestras imperfecciones, defectos, debilidades. Algunos están creyendo erróneamente también que cada vez que pecan se vuelven pecadores, cuando esto no es así.
Si usted ya ha recibido a Cristo y lo ha reconocido como su único Señor y Salvador, Dios le imparte su justicia, una justicia que usted no se lo ha ganado. Y a partir de ese momento Dios lo ve a usted justo. Él le ha impartido la justicia de Él en mérito al sacrificio de su Hijo Jesucristo, porque Cristo nos lavó de nuestros pecados y Dios nos imparte su justicia. Y en este acto de gracia podemos ver el amor de Dios por nosotros. Y esta justicia que Él nos imparte es eterna. No es que cada vez que peco vuelvo a ser pecador. Si usted observa a la mariposa pasó de ser gusano o una larva a ser mariposa. Y una vez que pasó a ser mariposa, él no volvió a ser gusano. Eso es imposible. Imposible de que una persona, siendo cristiano, vuelva a ser pecador. Eso es imposible. Hay muchos creyentes que pecan, pero el pecar no los hace pecadores. Es la práctica del pecado que los identifica como pecadores. Pero no los hace pecadores también la práctica del pecado. Ellos tienen ya una naturaleza pecadora que está inclinada a hacer lo malo. Los hijos de Dios, Dios nos imparte su naturaleza. Y es una naturaleza santa. Es la misma presencia de Dios que nos habita, que vive en nosotros. Entonces esta naturaleza de Dios no te lleva pues a pecar. Esta naturaleza de Dios más bien lo que hace es llevarte a una vida santa. La pregunta sería entonces, ¿por qué muchos pecan aún siendo creyentes, aún siendo hijos de Dios? Pecan porque todavía ellos mantienen creencias equivocadas respecto a sí mismos. Se ven como pecadores. Entonces, esta creencia equivocada los lleva a vivir de una forma equivocada. Si tiene en su mente de que es pecador, entonces vivirá como pecador, porque no está entendiendo que Dios ya le impartió una justicia. Dios ya lo ha hecho justo ante sus ojos en mérito al sacrificio de Cristo, porque Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la justificación que Dios nos imparte es un acto de su gracia, que mediante la redención de Cristo, cuando creímos en Él, Dios nos imparte esa justicia. Una justicia que tú no te lo has ganado por fidelidad a Dios, por tu obediencia, por tu integridad. Esto es solamente por creer en el Señor Jesucristo. Es que Dios ya te impartió esa justicia. Entonces lo que tú tienes que aprender a verte como Dios te ve. ¿Y cómo te está viendo Dios? Dios te ve como justo. Él no te ve como pecador. Sí, la religión te ha enseñado de oraciones del yo pecador, cuando esto no es así. Dios te ve en mérito al sacrificio de Cristo. Y en ese acto redentivo es donde Dios ya nos ha impartido una justicia. Tú ya no eres pecador. Si es que has recibido a Cristo en tu corazón y lo has reconocido como tu Señor y Salvador, tú no eres pecador. Tú eres justicia de Dios en Cristo. Él ya te ha redimido con su sangre preciosa, te ha lavado de tus pecados. Lo que sí tienes que hacer ahora es recibir ese perdón de Dios, para que se elimine esos sentimientos de culpa, de condenación y temores, que estas cosas provocan en nosotros. Cuando no aceptamos ese perdón de Dios, provocan en nosotros conductas adictivas, abuso de sustancias, apetitos sexuales desmedidos, descontrolados, atracones de comida, esos trastornos alimenticios, la bulimia, la anorexia, todo eso, entre otros problemas que pueden presentarse, como las adicciones. Entonces la única manera de erradicar eso, sacar de eso, ser libre de eso, es teniendo la seguridad del perdón de Dios, de nuestros pecados, teniendo la seguridad del perdón de todos nuestros pecados. Cuando tú no tienes la seguridad de eso, entonces vivirás todavía siendo esclavo de los pecados. Y nosotros, los creyentes, ya no somos pecadores, ahora somos justicia de Dios en Cristo.
Y si tú no erradicas eso de tu mente, entonces vas a seguir viviendo como pecador cuando no lo eres. Vas a seguir luchando contra el pecado. Y la única manera de ser libres del pecado es aceptando el perdón de tus pecados. Cuando tú aceptas que Dios te ha perdonado todos tus pecados pasados, presentes y futuros, recién vas a ser libre del pecado. Claro, nosotros aceptamos el perdón de Dios porque creemos en el amor de Él por nosotros. Pero es importante que interiorices, que puedas tomar conciencia de que Dios habita en tu vida, que Dios está viviendo en tu vida y de que tengas una identidad correcta. ¿Y cuál es la identidad? Que tú eres justicia de Dios en Cristo. Tú no eres pecador. Cuando tú te afirmas en estas creencias, en estas verdades que están en las Escrituras, podrás vencer el pecado. Ya no estarás luchando o batallando contra esos sentimientos de culpa, condenación y temores. Vas a ser libre de eso. No vas a estar luchando contra eso, porque hay muchas enseñanzas que hoy en día en muchas iglesias, aún cristianas, se enseñan que tenemos que actuar correctamente. Pero lo que en realidad necesitamos es creer correctamente, no actuar correctamente. ¿Qué significa eso? Hay muchos que están diciendo que hay que cambiar nuestra conducta. Sí que es importante que tengamos una conducta correcta, pero el punto no es modificar tu conducta, cambiar tu conducta o tu comportamiento. El punto es saber quién eres ahora en Cristo. El punto es saber que Cristo te habita. El punto es saber que en Cristo has sido perdonado de todos tus pecados. Entonces, cuando tú conoces esta verdad, tu conducta cambiará. Las enseñanzas de hoy en día están casi centralizadas en lo que el hombre tiene que hacer, cuando el mensaje de la gracia está basado en creer correctamente. La centralidad del Evangelio está basado en creer correctamente. ¿Creer correctamente qué? Lo que dice el nuevo pacto, las enseñanzas del Evangelio. Y en el Evangelio hablan de que Cristo ha venido a habitar en nosotros. Entonces yo estoy cada día más consciente de que Cristo está en mi corazón. Cristo está viviendo en mí. Entonces, si yo tomo conciencia, una conciencia de que Él me habita, de que Él vive en mí, no estaré corriendo pues al pecado. Y si tomo conciencia de que quién soy ahora en Él, tampoco estaré corriendo hacia el pecado. Porque cuando una persona sabe que es justicia de Dios en Cristo, que Él es justo, esa creencia que es justo lo va a llevar a vivir una vida justa. No puede ser que alguien diga soy pecador y con eso mantenga una conducta de integridad, de fidelidad, de obediencia a Dios. Esto es imposible. Esto es solamente creyendo que la vida de Cristo nos habita, que Cristo vive en nuestros corazones. Así como Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú crees correctamente, vivirás correctamente. Cuando crees también que has sido colocado en el cuerpo mismo de Cristo. Mientras estás en Cristo, todo lo que eres en ti mismo no cuenta. Es la vida de Dios que está en ti. Es la vida de Cristo quien está en ti. Y si tú tomas conciencia de que Cristo te habita, se extinguirá el poder del pecado sobre tu vida. Por eso es que hay un texto en la Escritura, en Romanos 6:13, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado si antes te controlaba, si antes te dominaba, ahora ya no, porque ahora estás bajo la gracia de Dios. Si tú estás bajo la gracia de Dios, no hay ningún poder del pecado que domine tu vida. Lo único que va a dominar tu vida es la gracia de Dios. Y la gracia es Cristo, es Jesús mismo. Esa gracia te habita hoy en día. Esa gracia de Dios camina contigo, vive en ti. Esa gracia de Dios es la mente de Cristo, es el gobierno de Cristo, son los deseos de Cristo, es la acción de Cristo en tu vida. Damos gloria a Dios, gloria al Padre.
lo único que tienes que hacer es recibir el perdón. Dios no ha venido a condenarte. Él no ha venido a poner juicio sobre tu vida respecto al pecado. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? Jesús le dijo, ni yo te condeno. No la condenó, aun a pesar de que la ley decía que si se hallaba en falta debería morir apedreada o lapidada. Pero Jesús le dijo, ni yo te condeno. Igual hoy en día Jesús te está diciendo que Él no ha venido para condenarte. Solamente recibe el perdón por tus pecados. Amén. Y podrás ser libre de toda adicción. Podrás ser libre de todo abuso de sustancias. Ya no habrá esos atracones de comida. Ya no serás controlado por esos deseos sexuales. Damos gracias una vez más a nuestro Dios. Gracias por su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo venga a morar a tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados y para que yo pueda ahora ser partícipe de tu vida. Te recibo en mi corazón, reconociendo como mi único Señor y Salvador. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora tengo tu vida y mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo también fue única y suficiente. En esa obra Dios derramó su sangre preciosa. Por eso es que Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Solamente tienes que hacer es recibir lo que Él ya logró para ti. Él ya te ha dado la sanidad frente a cualquier problema de salud que puedas tener. Señor, te pido esta mañana por los que tienen problemas en su salud, Señor, en su cuerpo, problemas en la audición, en la visión, en su marcha, problemas en sus huesos, ligamentos, músculos, tendones, el hígado, los riñones, pulmones, su sistema inmunológico, la sangre, Señor. Recibe la sanidad ahora en el nombre de Jesús. Te agradecemos, papá, por la sanidad, por tu amor, por todo lo que tú has logrado en favor de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús hacemos esta oración. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.